Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo soy la número 12 de 13 hermanos. ¿Okay? Quiere decir que en mi casa éramos 13 hermanitos. Contándome a mí y mi papi y mi mami, pues 15. Una familia grande. Bendigo al Señor porque me pude criar con ellos y recuerdo que mi madre era bien religiosa. Ella seguía por tradición lo que desde sus tatarabuelos habían enseñado en la familia, pues ella lo siguió por tradición y nos lo enseñó a nosotros, los hijos. Yo recuerdo claramente cuando yo seguía fielmente a mi mamá desde niñita y ella era una religiosa práctica, ¿ok? Que constantemente estaba en la iglesia y trabajaba por la iglesia, limpiaba, cambiaba los paños del altar y todas estas cosas. Entonces yo imitaba a mi mamá porque la seguía para todo. Así es que desde muy temprana edad yo aprendí a ser religiosa como mi mamá. De todas las muchachas de la casa, yo era la más religiosita, como mami. Y desde temprana edad, ya a los 12 años, yo comencé a dar clases de catecismo y a fungir como líder dentro del grupo de mi edad. Y fui creciendo y así fui aprendiendo a ser líder. Y hacía cantidad de cosas para la iglesia y en la iglesia. Pero no nos permitían leer la Biblia, porque la Biblia era para los años, antes de los años 70, mayormente 72 para abajo, era solamente para un sector escogido dentro de la iglesia que podían ellos leer la Biblia, interpretarla y enseñarla en latín, porque era como cuando yo me criaba en mis primeros años, era como se oficiaba la liturgia en aquel momento. Yo recuerdo claramente que yo amaba a Dios, pero qué lástima que no tenía una relación. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación, hermanos. Y no tenía la Biblia, en mi casa no se leía la Biblia. Así es que yo fui creciendo con ese vacío tan grande que solamente Dios grande podía llenarlo. Pero no sabía yo cómo llegar a Él. Recuerdo que seguí creciendo y siendo cada día más y más líder. Me casé a temprana edad buscando a ver qué podía llenar ese vacío que había tan grande en mi corazón, en mi ser interior. Cuando no fundamos nuestra vida sobre la roca, todo se va al piso. Todo, hermanos, es porque esto no es cuestión de mollero, de lo mucho que yo me la sé, de las habilidades personales. Esto no es cuestión de eso. Se trata de que Dios sea nuestro fundamento y nuestro guía. Todo se disolvió como sal y agua. Recuerdo que en mi primer embarazo, casi a los 9 meses de embarazada, me salió una roncha aquí y me daba mucho picor y mucha fiebre, dolor. Y yo fui al médico y el médico me diagnosticó que yo tenía culebrilla, lo que le llaman herpes zóster o shingles. Y era peligroso porque yo
tenía ya 9 meses de embarazada. La fiebre eran de 104 grados. La incomodidad era terrible y eso se siguió regando por mi pecho y por mi espalda. Y recuerdo claramente cuando el médico me dijo: mira, no podemos someterte a ningún tratamiento porque como vas a dar a luz, la criatura se puede afectar. Así que pásate esta cremita por el área afectada con tus manos limpias y después que tú des a luz vamos a tratar de darte antibióticos y medicamentos más fuertes. Yo recuerdo cuando yo me fui a la casa, pero no mejoraba. Una vecina mía me llevó a casa de una anciana curandera en el barrio una noche que yo estaba tan mal, y yo recuerdo cuando esta anciana me recibió en su casa, me acostó sobre su cama, abrió un libro que no era la Biblia, encendió muchas velas, buscó una pluma de gallina, un potecito de tinta púrpura y empezó a escribir al derecho y al revés sobre toda aquella área afectada, y me lastimaba con aquella punta aguda, pero ella me aseguraba que aquello se iba a ir de mí y yo le creí. Porque qué fácil se nos hace creer a la mentira. Es por eso que nosotros, los que decimos tener la verdad, tenemos que influenciar al mundo con esta verdad de Cristo. Tenemos que ir puerta por puerta, tenemos que estar completamente convencidos que lo que nosotros le decimos al mundo que se pierde, a nuestra propia familia, es lo mejor y punto. No es una alternativa. No, es lo que es. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Si a mí alguien me hubiera dicho, por lo menos lo que dice en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo era una religiosa, pero ausente de Dios, ausente de la verdad. Hubiera agradecido que alguien con valor y fe se hubiera atravesado en mi camino y me hubiera evangelizado, porque yo tenía hambre de Dios. Recuerdo con claridad cuando la anciana me mandó a la casa, perdí la noche, la fiebre era más fuerte, escalofríos, el dolor que yo sentía por donde aquella pluma de gallina había pasado, que me lastimó. El médico, al otro día yo fui al médico, le conté lo que me había pasado, me dio un merecido regaño, porque aquella pluma de gallina estaba tan sucia que transmitió unas bacterias infecciosas a la culebrilla, y entonces yo estaba infectada, la fiebre era insoportable. El médico me examina y me dice: tú vas a dar a luz esta semana, tranquilízate y vamos a esperar que des a luz. Un 19 de octubre del 1972, entiéndase, 45 años y medio, a las 7:35 de la noche se me rompe la fuente amniótica en la casa y yo corrí para mi médico. Allí él me recibió con mucho cariño, mucho profesionalismo. Se supone que mi parto se hubiera visto en el Hospital Subregional de Caguas, Puerto Rico, y no en aquel hospitalito municipal, porque yo no daba medidas y yo había tenido también una anemia, los 9 meses de embarazado, tan fuerte que no lograba el médico a nivelar mi hemoglobina. Recuerdo con mucha claridad cuando llegué al hospital, me recibió el doctor, me preparó y pasaron las horas y no daba a luz. Como era un hospital municipal, no habían forceps para dar la niña, la criaturita, no me podían someter a una cesárea.
Era las 12 de la noche, la 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y ya yo no tenía fuerza. Yo me sentía deshidratada porque yo había sufrido unas fiebres terribles. Y nunca nunca me pusieron suero para hidratarme ni nada. Yo recuerdo que en aquel momento el médico también se preocupó por mí. Y me dijo: Amparito, vamos a salvarte a ti, vamos a tratar de salvarte. Inmediatamente yo leí entre líneas y entendí que lo más seguro la criatura se me había muerto en el vientre, se había pasado la hora, la niña bajaba de rostro, no bajaba de cabeza. Yo no daba las medidas correctas para tener aquella criatura. Y él se subió con sus codos fuertes sobre mi vientre y haciendo fuerza sobre mi vientre debajo de las costillas, hizo que la criatura naciera. Nació a la fuerza. Por poco me muero del dolor, de la impresión terrible que yo sufrí en aquel momento. Por eso nada más. La niña nació amoratada, púrpura. Se le había pasado la hora de su nacimiento. Estaba casi ahogada, pero no estaba muerta, estaba viva. Porque la vida del ser humano descansa en las manos de Dios. Ahora yo entiendo cuando el apóstol Pablo dijo: y si vivo para Cristo vivo, y si muero para Cristo muero. Sea que viva o que muera, soy del Señor Jesús. Eso lo dijo él, pero yo no lo podía decir porque yo no conocía esa gran verdad. Recuerdo cuando me prepararon, me limpiaron, me enviaron inmediatamente a salita de recuperación en el hospitalito municipal de Aguas Buenas. Y la niña se quedaron con ella ayudándola. Pasaron los días, la niña se le fueron revelando una cantidad de ampollitas de pus desde el cuellito hacia abajo. Tenía la bilirrubina tan y tan alta, estaba completamente amarilla. Estaba bien mal la niña, yo me sentía peor. Empecé a sufrir hipotonía uteral porque el cuello de la matriz no cerraba correctamente y las hemorragias eran incesantes y era peligroso porque yo había tenido una anemia muy comprometedora durante el embarazo. Me empecé a hinchar, las fiebres eran terribles, la culebrilla siguió regándose por mi cuerpo, aquello era desesperante. Yo recuerdo que la niña a mi lado, malita, porque me la ponían al lado en el hospitalito, y yo me sentía fatal. A los 11 días yo no podía más porque no me podía tocar el vientre. Las fiebres, la hemorragia, era tremendo, el dolor, la incomodidad de la culebrilla infectada todavía. Y a los 11 días yo empecé a llorar, pero más que llorar, yo gritaba. Desesperada, agobiada, con dolor. No era un solo médico para atender a todos los barrios del pueblito de Aguas Buenas y una sola enfermera registrada para atender a todos los pacientitos que estaban allí hospitalizados y hacer maravillas. Porque era una sola enfermera. Ella viene corriendo cuando ve mi condición, porque ella me veía todos los días así por encima, pero nada más, solamente eso. Yo recuerdo que ella se desesperó y fue al médico y lo busca, y el médico me examina, y cuando comenzó a examinarme y a ver la magnitud de la hemorragia, la fiebre, la infección que yo tenía, de la culebrilla, todo mi malestar, la hinchazón de mi vientre, encontró que para colmo de males la placenta se me había partido a la hora del parto y hacían 11 días que yo tenía aquel
fenómeno descompuesto en mi útero, yo recién parida, y en la condición en que estaba, hermanos, había llegado a una septicemia avanzadísima. La situación era cada vez peor. El médico llenó unos papeles, me mandó a poner 1 litro de suero con vitamina en cada brazo, me pusieron oxígeno, me mandaron al Hospital Regional de Caguas, Puerto Rico. Se quedaron con la niña en el hospital y yo llegué al Hospital Subregional de Caguas bien mal. Inmediatamente me hicieron exámenes, tenía 3 de hemoglobina, estaba a punto de infartar y me pidieron 8 donantes de sangre. Mi familia cantidad de gente fue a donar sangre para mí. Me dio una reacción tan alérgica, hermanos, que tuvieron que descontinuar la transfusión. En aquel momento que el Hospital Regional de Caguas me atendió, inmediatamente me invadieron con un tratamiento agresivo de antibióticos y medicamentos por vena. Aquello era día y noche para ayudarme. En una ocasión, cuando me nivelaron un poquito, me bajaron a sala de operaciones. Y yo iba temblando y no hacía frío. Yo temblaba de miedo, porque yo le tenía terror, fobia a la muerte, porque yo tenía preguntas y no tenía respuestas para ninguna de esas preguntas, porque yo había vivido solamente en religión y no en una relación íntima y personal con mi Creador. Conocía de muchas cosas, pero la Biblia la desconocía. Y cuando a mí me bajaron a sala de operaciones, que me pusieron de aquella camilla que me bajaban a la camilla de operaciones, yo iba temblando. Estaba tan insegura, tenía tantas preguntas y no tenía respuestas para ellas. Pensaba en mi hija, que la había dejado tan malita en el otro hospital. Recuerdo con mucha claridad cuando, antes de que el anestesista me suministrara la dosis de anestesia asignada para mí, yo sentí cuando un poder sobrenatural, que yo no sé por dónde entró, porque todo estaba bien cerrado, pero yo sentí aquel poder sobrenatural acercarse a mi cuerpo y yo empecé a sufrir una especie de agonía terrible. Yo lo buscaba, trataba de levantar mis manos y tocar aquello. Amados hermanos, y de momento yo sentí cuando aquel poder sobrenatural se tiró sobre mi cuerpo, y cuando impactó mi cuerpo, el corazón se detuvo, la sangre se coaguló en todas mis venas. Yo sentí cuando mis sienes chocaron, mis pupilas se dilataron, los ojos se me viraron. Yo sentí cuando esta mandíbula inferior se me cayó. Sentí cuando mi sistema digestivo dejó de funcionar y era un dolor terrible lo que yo sentía por dentro. Sentí cuando mis riñones empezaron a dejar de funcionar. Mi cerebro estaba contrayéndose y el dolor era tan terrible que corrió por toda mi columna vertebral. Aquello era terrible, dejó de transmitir en un segundo. Sentí de momento cuando mis pulmones se cerraron, el asfixia fue fatal, fue terrible, y allí me estremecí de pies a cabeza y sin aliento quedé completamente muerta. Pero algo que había dentro de mí que cargaba vida, que es el verdadero yo, que es el alma del ser humano, que carga con todas nuestras emociones, con toda nuestra pasión, con toda nuestra ciencia e intelecto. Aquello empezó a abandonar mi cuerpo. Masas de densas tinieblas arroparon el alma. Mi alma comenzó a gritar. Gritaba aquellos ayes lastimeros, aquellos gemidos, aquel dolor, porque qué triste es morir sin Cristo. Podemos ser líderes en la iglesia,
podemos pertenecer a la primera, segunda o tercera iglesia, pero si Cristo Jesús no es Rey, Señor de nuestra vida, pero si Cristo Jesús no lo hemos confesado como Salvador de nuestra vida y hemos vivido una vida santa para Él, hemos perdido miserablemente el tiempo en la banca de la iglesia que sea. Hermanos, la muerte no lo termina todo. Hay un alma que salvar. Si usted busca en una concordancia y cuenta las veces que la Biblia habla del alma, es porque existe el alma. Aleluya, es porque existe el alma. La muerte no lo termina todo. Hay un alma que salvar. Se cerrarán los ojos de nuestra cara, pero se abrirán los ojos del alma, del espíritu, aleluya, para salvación eterna o para condenación eterna. ¿Quién lo decide? Dios ya lo decidió. Envió a Jesucristo a morir por amor a la humanidad. Lo decidimos nosotros ahora. Si le servimos de corazón, puede aplaudirle al Señor, autor de nuestra salvación, autor de nuestra salvación. La muerte no lo termina todo. Hay un alma que salvar y está creada para ser eterna, o sea, para condenación eterna, o sea, para salvación eterna. Usted lo decide porque ya Cristo lo decidió. Mi alma siguió subiendo en dolor, ayes lastimeros, angustia, aquella miseria, aquella agonía terrible. Y como a pies y medio del techo del quirófano miró hacia abajo. Y cuando miró hacia abajo me estaban dando shock para resucitarme. Había una emergencia tremenda en sala de operaciones. Allí ellos humanamente querían hacer lo posible, pero lo imposible no le tocaba a ellos hacerlo. Sencillamente, cuando mi alma vio todo aquello y oyó, mi alma quería tirarse al cuerpo y no podía tirarse al cuerpo e impartirle vida, porque un poder mayor gobernaba el destino del alma. De momento mi alma oyó cuando me declaran clínicamente muerta. Acabaron de cerrar mis párpados, acabaron de cerrar mi mandíbula inferior. Tomaron mis brazos, los arreglaron y tomaron una sábana y me arroparon de pies a cabeza. Mi alma se desesperó, pero siguió subiendo en dolor, en quebranto. Atravesó el primer cielo de densas nubes. Mi alma atravesó el segundo cielo de astros, que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni ninguna potencia mundial jamás descubrirá la amplitud del universo de Dios, amados hermanos. Aquello era majestuoso, grande, enorme, imponente, y mi alma atravesó aquel segundo cielo de astros. Iglesia, no le servimos al Señor en vano. Hay un lugar preparado para la iglesia del Señor. Aleluya. Existe un lugar preparado ya para la iglesia del Señor. Aleluya. No le servimos al Señor en vano. No somos obedientes a los mandatos del Señor en vano, porque hay un lugar preparado para la iglesia del Señor. De momento, mi alma llega a aquel tercer cielo. Y bien distante, yo no entré al lugar de gloria, mi alma no entró allí, ¿ok? Pero a la distancia mi alma podía contemplar la belleza, la amplitud, lo imponente de aquel gran lugar. Era una ciudad enorme. No tenía principio ni fin. Sus murallas eran de oro fino y resplandecían.
Y mi alma quería entrar a la gran ciudad y no podía, porque la gran ciudad era luz y mi alma era tinieblas. Y mi alma oía un coro angelical que del centro de la ciudad entonaba adoración al Señor. Mi alma hacía fuerza para acercarse, pero no podía dar un paso al frente. Cuando de momento mi alma mira al centro de la gran ciudad y ve que había una puerta, pero una puerta que jamás he visto en esta tierra, en ninguno de los países donde Dios nos ha llevado. Aquella puerta estaba cerrada para mi pobre alma, pero estaba adornada con todos los metales y piedras preciosas que yo nunca he visto en esta tierra. De aquella gran puerta empezó a traspasar los rayos destellantes de una luz tan poderosa. Y cuando la puerta, sin necesidad de abrirse, hizo la luz que traspasó y llegó cerca de donde estaba mi alma le decía a la luz: Señor, 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 eres tú, Señor, eres tú, Señor. Y aquella luz le dijo al alma con voz apacible y serena: sí, yo soy el Señor. Mi alma empezó a temblar y temblaba y se sacudía como borracho, porque ante la presencia de Jehová Dios tiembla la tierra. Tiembla la tierra, temblamos nosotros y tiemblan los demonios y tienen que huir. Aleluya. Y cuando dijo: sí, yo soy el Señor, que mi alma temblaba ante la presencia de aquella luz majestuosa. Mi alma le decía a la luz: Señor, tú nunca me has mirado. Señor, tú nunca me has mirado. Señor, tú nunca me has tomado en cuenta, Señor. Y aquella luz, con su voz apacible y serena, le decía al alma: yo siempre te he mirado, siempre te he tomado en cuenta. Si mi ojo ha estado sobre ti desde que estabas tú en el vientre de tu madre. Qué verdad tan grande. ¿Y qué hacer con aquella gran verdad? Que cuando yo era como un grano de arroz, como embrión en el vientre de mamá, para Dios era una hermosa criatura y Él me preservó. Y yo le buscaba aquí, le buscaba allá, pero no tenía la brújula, no tenía la forma de llegar correctamente a Él, porque la forma correctamente de llegar a Dios se llama Cristo. No hay veredas, no hay caminitos. Es Cristo Jesús. Y allí mi alma le decía: Señor, luego de haberle dicho: tú nunca me has mirado, tú nunca me has tomado en cuenta, Señor, y el Señor haberle respondido de esa forma llena de amor, mi alma miró hacia la izquierda, evadió la mirada de aquella luz, aquel sentimiento de culpa terrible. Pensar que Él siempre tuvo cuidado de mí y yo caminaba a espaldas de Él. Al mirar hacia la izquierda había como una pantalla de teatro gigante, enorme, y allí se revelaba toda mi vida. Todas mis obras buenas, no se quedaron ni una, pero todas mis obras malas también estaban allí. Los pecados que yo había confesado en esta tierra, que creí que había sido exonerada de ellos y justificada, estaban allí condenándome, juzgándome y señalándome. Mi alma no quería ver, mi alma no quería escuchar, mi alma quería desaparecerse, mi alma no quería estar enfrente de aquello que yo le llamo juicio. Y de momento
entró en escena nuevamente la luz. Y cuando entra en escena nuevamente la luz, le dice al alma: mira, mira, mira. Y cuando mi alma miró, había un camino mucho más estrecho que ese pasillo, una puerta sumamente angosta para entrar. Y aquella luz le dice al alma: ¿tú ves? Por ahí es que yo quiero que camine mi pueblo. Por ahí es que yo quiero que camine mi pueblo. Por ahí es que yo quiero que camines tú. No terminó bien de decir tú. Cuando de momento la aflicción, el dolor, la miseria, las tinieblas, la angustia, el grito, el llanto, el dolor desaparece y mi alma fue traspuesta a un estado de inocencia total, a un estado de santificación total. El aire desgarrador se convirtió en alabanza, las tinieblas se convirtieron en luz y mi alma empezó a flotar en aquel firmamento y decía: santo, 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 santo eres, Señor. Yo no predico que nos podemos morir sin Cristo, porque van a haber segundas o terceras oportunidades. Lo que yo creo es que en materia de salvación Dios es soberano. Y cuando los médicos dicen que yo estaba muerta, lo más seguro el Señor lo que hizo fue que paralizó las manecillas del reloj de mi vida en mi cronos, para en su kairos Él manifestarse y darme vida, vida en abundancia, porque su gracia, aleluya, es inmarcesible, no se marchita. Yo no predico que nos podemos ir por ahí, porque si te mueres sin Cristo vas a tener la oportunidad. No es hoy, es ahora, es aquí. Igualmente a nuestros amados amigos que quizás conocieron al Señor en alguna ocasión y hoy están apartados, o sencillamente nunca le han confesado como Salvador de sus vidas. Es hoy, es ahora, es aquí que el Señor te llama. Responde. Como dije anteriormente, el Señor en materia de salvación es soberano, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero tenemos que reconocerlo a Él como Señor y Salvador y servirle de corazón. Hermanos, aquella luz entró por aquel camino y mi alma les seguía y qué rico, qué lindo, qué bueno es seguir las pisadas del Maestro. Y al final de aquel camino había un valle tan extenso que el territorio nacional de Estados Unidos de Norteamérica se queda pequeñito al lado de la extensión territorial de aquel gran lugar. Y estaba sembrado de flores. ¿Saben ustedes que Colombia es uno de los países exportadores de flores más grandes que ha dado el mundo? Pero todavía en Colombia no hay esas flores. Hermanos, las flores más bellas. Colores. No tenemos toda la carta de colores. La carta de colores en el cielo es otra. ¡Qué belleza aquellos colores! ¡Qué brillantez! Cada flor parecía que tenía un bombillo encendido en el centro de cada una. ¡Qué jardín iluminado! ¡Qué aroma tan rico! ¡Qué colores tan divinos! Y mi alma cortaba flores y hacía ramos, cortaba flores y hacía ramos. Y cuando terminó de hacer tantos ramos de flores, mi alma le preguntó a la luz: Señor, ¿quieres tú que yo haga algo con estas flores? Porque mi alma deseaba entrar
por la puerta bella que había dejado atrás, que nunca supo lo que había detrás de la puerta. Sin abusar de mi imaginación y conociendo hoy la Biblia, puede que por allí estén las calles de oro y el mar de cristal. Aleluya. Aplauda al Señor con gozo. Siéntase libre. Aplauda al Señor con gozo. Lo que está escrito en la Biblia, escrito está. No son falacias ni cuentos de viejas como yo, que ya estoy en los 63 añitos por ahí. A unos le llaman clásico, pero el que me quiera decir viejita, pues no hay problema, pues es una verdad. Lo que está escrito en la Biblia, escrito está. Lo que tenemos es que leerla, escudriñarla y hacerla nuestra, creerle a Dios. Aleluya, que hay un lugar preparado para la iglesia fiel. Que puede que dentro de este grupo llamado iglesia esté la iglesia del Señor. Porque no son todos los que están ni están todos los que son. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero cada cual se escudriña. Hay un lugar preparado para la iglesia del Señor. La muerte no lo termina todo. Aleluya. Y cuando mi alma cortó flores e hizo ramos y le preguntó a la luz: Señor, ¿tú quieres que yo haga algo con estas flores? Y la luz le responde al hombre, a mi alma: sí, yo quiero. Yo te enviaré y te daré vida para que tú vayas y las repartas a mi pueblo. Sí, yo te enviaré y te daré vida para que tú vayas y las repartas a mi pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Y mi alma, ni sosa ni perezosa, desarrolló una velocidad tan y tan extraordinaria que los cohetes que envía Cabo Cañaveral para el universo se quedan lentitos al lado de la velocidad que mi alma desarrolló desde más allá del sol. Y mi alma bajaba envuelta en la onda del Espíritu. Y la luz se le adelantó al alma para alumbrar una senda luminosa por donde mi alma tenía que atravesar sin equivocación alguna. Mi alma no podía irse para Japón, tenía que llegar donde estaba mi cuerpo. Y bajaba el alma envuelta en la onda del Espíritu, que diferente bajaba como había subido. Subía en grito y bajaba en alabanza, porque el Señor lo cambia todo. Porque cuando nos encontramos de frente con Cristo Jesús, aleluya, todo tiene que cambiar. Nuestro lamento es convertido en baile. Aleluya, gloria sea al Señor. Y allí mi alma bajaba con ella aquella encomienda. Y llegó al edificio y bajaba los techos con una facilidad extraordinaria. Como si Cristo en este instante viniere a levantar a su iglesia. Este techo ni 1000 techos como este no nos sostendrán aquí. Vamos a ser levantados aunque pesemos 400 libras. Si estamos en Cristo Jesús, nuestros cuerpos van a ser transformados y levantados al cielo. Aleluya. Y de arriba mi alma contemplaba abajo 2 jóvenes patólogos, que ahora cuando fui a Barranquita en diciembre, uno me llamó, vive en Calley, me dice: ay, pastora, usted no sabe lo que yo he hecho para conseguirla a usted. Porque él era el que limpiaba la sala del quirófano y estuvo allí cerca cuando hubo el milagro. Y otro que era forense, que me llevaba a mí camino a la autopsia. En una ocasión yo estaba ministrando en Campo Rico, en un concierto que estaba Débora Velázquez, Gregory Velázquez y cantidad de personas cristianas, mi esposo.
Y cuando yo terminé de ministrar, uno de ellos me alaba por el chalequito y asustadizo me dice: mire, todavía yo estoy asustado. Yo le dije: sí, cuénteme, dígame, ¿quién es usted? Me dijo: yo era uno de los que la llevaba a usted a la autopsia, a forense. Y con el susto que usted me metió, a mí me dio, yo me convertí a Cristo y hoy sirvo al Señor. Cuando el Dupont Plaza existía, conocí al doctor Morales y al doctor Cruz, que trabajaban para el Hospital Regional de Caguas, y también por mi testimonio ellos se convirtieron al Señor y sirven al Señor. Esto es bien importante que yo lo diga. Cuando mi alma desde arriba contemplaba la escena, me llevaban estos dos jóvenes patólogos. Uno le estaba narrando un chiste al otro y los dos se morían de la risa. No sabían ellos que aquella risa le iba a convertir en una carrera. Se iba a convertir en una carrera que iban a llegar asfixiados a donde llegaron. Desde arriba mi alma contemplaba y de momento miró a través de las sábanas que arropaban mi cuerpo de pies a cabeza. Contempló el cuerpo mío inerte. Y mi alma se reía no del chiste de los muchachos, sino de la gracia, la gloria, la benevolencia, la generosidad, la bendición, aleluya, la compasión de un Dios tan grande. Y de momento mi alma, yo no sé si fue alada o si fue empujada, se tiró sobre el cuerpo. Y cuando impactó mi cuerpo, sentí el impacto del alma, hermanos y hermanas, y sentí inmediatamente cuando el corazón comienza a palpitar, a palpitar, a palpitar, a palpitar. Yo sentí en las sienes los latidos, las palpitaciones, donde quiera que se puede sentir las palpitaciones, yo las sentía viva. Inmediatamente la sangre coagulada en mis venas empezó a correr, a fluir. Hermanos, aquello era una maravilla. Sentí cuando las pupilas se me sanaron, los ojos se me enderezaron. Sentí cuando el sistema nervioso se llenaba de vida. Sentí cuando el sistema digestivo se llenaba de vida. Sentí cuando mis riñones se llenaron de vida. Sentí cuando mi cerebro empezó como a soplarse y a transmitir, y sentía la vida por dentro y sentía la vida por fuera. Yo sentía la vida conmigo. De momento los pulmones comenzaron a respirar, se soplaron, yo lo sentía dentro de mis soplados, aleluya, y respiraban, respiraban, respiraban. De momento sentí que debajo de aquellas sábanas estaba fría, completamente fría, pero estaba viva. Y sentí cuando aquel poder divino aterrizó en los pies de la camilla. Y cuando se posicionó en los pies de la camilla, oí cuando hizo, y cuando sopló, me calentó primero por dentro y después me calentó por fuera. Y cuando yo sentí aquel calor divino que me calentó, mi boca se abrió. A mí nadie me tuvo que decir alábale que vive. Yo no aprendí que todo lo que respira alaba a Jehová. A mí nadie me dio manigueta para yo adorarle. Mi boca se abrió, y cuando mi boca se abrió, adoró, alabó, aleluya, al Señor, porque un corazón agradecido bendice, alaba, sirve al Señor, glorifica su nombre, le exalta. Un corazón agradecido lo puede hacer. Y yo grité: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y los que me llevaban han arrancado a correr. Empujaron la camilla con la muerta viva. Yo me agarré de los tubos de los lados y la camilla cogió velocidad. Tropezó contra la pared. Ellos gritaban y yo adoraba.
Ellos gritaban y yo adoraba, yo no cesaba, yo no paraba. Yo tenía que seguir adorando, glorificando, exaltando, bendiciendo, aleluya, al Dios que acababa de conocer. En fracción de segundo vino mucha gente. Un médico me desarropó y me abrió los ojos grandes y yo se los abría más. Y él los abría más y yo se los abría más. Y yo me incorporé en la camilla y le dije: médico, Cristo lo hizo. Acabo de estar con él. Él lo hizo, médico. Él lo hizo. Médico, Cristo lo hizo. Médico, Cristo lo hizo. Él lo hizo, él lo hizo. Acabo de estar con él. Médico, Cristo lo hizo. Y hacen 45 años y medio que la incredulidad de muchos no me ha podido apagar. Porque yo no gano nada con testificar. Yo no cobro. Yo le cobré a usted. Nunca. Dios me libre. Cuando un pastor me invita y me dice: ¿cuál es la tarifa? Yo le digo: yo doy por gracia lo que de gracia yo he recibido. Aleluya. Yo no tengo que cobrar lo que por gracia Dios en su infinita misericordia me dio, me regaló. Si me dan una ofrenda de amor, la recibo porque se bendice la iglesia. El que da recibe la bendición de Dios. Pero Dios me libre poner tarifa. Llevo 45 años diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Y le creo a Dios. Hermanos, me llevaron a sala de exámenes. Empezaron a hacerme electroencefalograma. Ni una neurona murió. Ahora soy más inteligente que antes. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ajá. El paro cardíaco fatal que me dio en sala de operaciones, mi corazón estaba mejor que antes porque aquel corazón nuevo estaba dispuesto a perdonar. Hermanos, la culebrilla, yo tengo todo esto sano, completamente sano. El Señor sanó mi dermis, epidermis, puso tejidos, puso músculo, puso todo nuevo. Todo esto aparece nuevo, solamente consta en un récord médico. Mi útero limpio, desapareció septicemia de la sangre, desapareció aquel pedazo de placenta descompuesto en mi útero. No me tuvieron que operar porque yo me quedé en paro cardíaco antes de la anestesia. Que Dios sabe hacer las cosas, porque también mucha gente pudo haber dicho: no, eso fue que la anestesia le dio un yello de esos que da, ¿verdad? Un bioco. Y eso fue lo que le pasó. Pero nada que ver con lo otro, ¿no? Antes de que me pusieran a mí la anestesia, yo tuve el cardiac arrest. Hermanos, el Señor me sanó toda. Después de eso yo tuve a Jonathan y a Juan Marcos, que son dos siervitos del Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor me sanó todita. Me tuvieron en el hospital 2 o 3 días, pero yo no dejaba dormir a nadie, adorando al Señor, glorificando al Señor, diciendo cosas que todavía yo no lograba entender, porque recuerde, yo no conocía la Biblia. Me dieron de alta y fui a buscar noticias de mi bebé, y cuando llegué a la oficina del médico de allí del hospitalito de Aguas Buenas, él no podía creer lo que veían sus ojos. Y yo le dije tantas cosas, tantas cosas, que yo no lograba entender y él las entendía menos. Me tomó de la mano, corrimos al nursery del hospitalito y me dijo: mira, cuando vinimos a examinar tu niña para enviarla al hospital del niño a su tratamiento, ella apareció sana en su cuna y ella no hubo necesidad de enviarla al hospital del niño en Río Piedras. Tomé mi hija y me fui.
y me convertí al Señor en una capilla de la Asamblea de Iglesias Cristianas, el pastor reverendo Samuel Rosario y su amada esposa María Esther. Allí yo llegué, le dije todo lo que me había pasado sin entenderlo, pero él no me cuestionó nada. Fuimos corriendo a la capilla, él abrió el candado y allí yo me tiré de safe en el altar. Y yo lloraba y ellos también conmigo. Y ellos oraban por mí. Yo sentí una paz tan grande cuando yo confesé públicamente a Cristo como mi Salvador personal. Aquello fue maravilloso. Yo sentía que una nube literalmente descendía del cielo y me cargaba. Y quiero decirles que hace 45 años y medio no me he podido bajar de esa nube. Dios me ha sostenido en mis tribulaciones, en mis angustias, en mis momentos difíciles. Dios ha estado presente ahí. Hermanos, y cuando Gary era artista de radio y teatro, televisión y teatro en Puerto Rico, perdido, estaba en su mundo. El Señor lo trajo, lo salvó y nuestras vidas fueron unidas para decirle al mundo que sí, que es cierto, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya, que de un Dios grande se esperan cosas grandes. Aleluya, que la muerte no lo termina todo, que hay un alma que salvar y que hay un lugar preparado para la iglesia del Señor. 3 grandes verdades que encierra la moraleja de mi testimonio. Bendito sea el Señor, y que tenemos que seguir proclamándolos. Nos hemos dedicado, estuvimos 35 años pastoreando y levantando nuevas iglesias. El Señor nos llamó a Honduras a servir. Cuando mejor estábamos económicamente, teníamos una iglesia bella en Waukesha, Wisconsin. Teníamos un liderato precioso. Gary y yo estábamos haciendo lo mínimo porque todo el mundo sabía qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Así es que en ese momento crucial de nuestra vida nos llamó la oficina de misiones de nuestra denominación y nos invitaron a ir a Honduras para mudarnos allá y empezar a levantar nuevas iglesias. Y nosotros nos atrevimos a decirle que sí al Señor. Vendimos casa, vendimos carro, vendimos tereques, que estamos llenos de tereques, creyendo que cuando nos muramos vamos a poder rentar un U-Haul y llevarlo a la tumba. Hermanos, qué muchas cosas uno guarda. Tuvimos que salir de todo para irnos a Honduras a servir. Y allá empezamos a trabajar con los presos, las presas, los niños de la calle, la gente en la montaña en terribles necesidades. Nos sorprendió el huracán Mitch, donde murieron alrededor de 9,000 y pico de gente en Honduras. Centroamérica fue devastado por el huracán Mitch. Donde nosotros vivíamos se hizo una isla porque no habían puentes para pasar, ni forma ni carreteras ni nada para llegar a Tegucigalpa. Y allí nos quedamos trabajando. Mi hija trabajaba en una agencia de pasajes y nos logró conseguir por la Cruz Roja porque no había forma de conseguirnos. Y cuando nos consiguió nos dijo: mi jefa les quiere regalar los pasajes para que regresen a Estados Unidos lo antes posible. Yo le dije: no, este pueblo es ahora que nos necesita y nos vamos a quedar con ellos. Nos vamos a quedar con ellos, sufriendo con ellos y por ellos y ayudándolos. Construimos yo no sé cuántas casas a través de la denominación nuestra, que invirtió millones de dólares para construirle casas a comunidades completas que Río se llevó. Bendito sea Dios. Y siervos inútiles somos, que lo que debíamos de hacer, eso es lo uniquito que hemos podido hacer. No hemos hecho nada extraordinario ni nada fuera de lo común, porque lo extraordinario, lo imposible y lo fuera de lo común lo ha hecho Cristo. Cristo lo ha hecho. Él lo ha hecho, hermanos, y a su nombre vamos a orar. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme,
Puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios.